Somos llamados a la luz, a vivir en santidad, vasos de honra en sus manos. Él nos quiere transformar, con su espíritu nos guía, nos enseña cada día, renovados en su gracia, para el mundo alcanzar. Discípulos en acción, viviendo la misión de transformar vidas en Cristo. Yo sé que detrás de cada uno de los que está acá, de cada familia, hay una historia. Una historia de migración, una historia con su familia, una historia de procesos, de luchas. Y seguramente si yo pasara aquí a hablar, a que contara su testimonio, yo sé que cada uno tiene alguna experiencia que contar. Cuando familias de otras naciones llegan a una nación como Australia, viven experiencias. Y la Biblia nos dice que hay experiencias de migración en muchos momentos. La Biblia presenta personas, presenta familias que tuvieron que vivir el desplazarse de un lugar a otro, el moverse de una nación a otro. Conocemos la historia de Abraham y Sara en Génesis 12. Sabemos que ellos tuvieron que abandonar a sus padres, ¿cierto? Y detrás de una promesa de Dios salir por fe. Sabemos que en Génesis 46 también a Jacob y a toda su familia les correspondió descender a Egipto por una invitación que le hizo su hijo José. A veces los padres se mueven de una nación a otra por sus hijos. ¿Cuánto les ha pasado? También tenemos la historia de Ruth, en Ruth 1, donde aparece Elimelech con su esposa Noemí y sus hijos, con una migración forzada, una migración donde hubo un tiempo de hambruna en la tierra y tuvieron que desplazarse también. En Mateo 2 vemos la familia de Jesús. Sabemos que la familia de Jesús tuvo que huir de la persecución de Herodes y hubo un tiempo donde llegaron a Egipto también para buscar refugio para poder proteger a su hijo. Así que todas estas historias nos presentan contextos donde de alguna manera hubo desplazamientos, hubo movimientos y todos desafiaron circunstancias, desafiaron la fe, pero también encontramos detrás de eso propósito. Amén. Hay un plan divino detrás de cada historia, donde Dios es glorificado. Ahora, hoy no quiero contarles acerca de estas historias, hoy quiero irme a otra historia que narra la Biblia también acerca de una migración grande, una migración forzosa que tuvo que vivir Jerusalén, que tuvo que vivir el pueblo de Dios. Y es el momento en el que Babilonia invade Judá y son forzados a vivir en el exilio. Y eso representó un desafío tremendo, especialmente para escuchar la voz de Dios en medio del exilio. Así que yo quisiera orar en este momento porque quiero compartir un mensaje titulado La voz de Dios en el exilio. Amén. Quiero invitarte a inclinar tu rostro, vamos a orar. Padre del cielo, yo en esta mañana, Señor de gloria, pido de manera especial la voz de tu palabra, la voz tuya, Señor, en medio de nuestros corazones. Padre, pedimos que tú seas hablándonos, seas confirmándonos, seas cambiando cosas, seas revelando, Dios, lo que tú quieres decirnos a nosotros como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, aún en medio, Dios, de una nación distinta, aún en medio de cambios, de movimientos, Dios. Padre, hoy te entrego, Señor, este día, esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús, bendícela, amén y amén. ¿Qué es el exilio? El exilio es básicamente cuando una persona es movida de su lugar de residencia, de su casa, de su tierra. Y existen diversas causas por las cuales una persona puede llegar a ser movida o razones por las cuales una persona puede desplazarse o una familia puede desplazarse. A veces hay causas políticas, a veces hay causas económicas, a veces es la búsqueda de oportunidades, de educación. A veces son situaciones donde hubo escasez o quizás hubo conflictos sociales atrás y tuvimos que movernos. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos aquí a Australia hace 15 años y pisamos esta tierra,
Nosotros no conocíamos absolutamente a nadie con mi esposa. Llegamos sin una reservación de hotel, llegamos sin un lugar a donde propiamente llegar. No teníamos un plan claro de dónde íbamos a trabajar o cómo iba a ser el trabajo. Veníamos simplemente a estudiar un idioma y teníamos en mente y en corazón regresar a los 9 meses. Ese fue nuestro plan. Y en esa transición llegamos literalmente a vivir en el exilio. Ahora, hoy quiero compartirles la historia de Jerusalén, de lo que el pueblo de Jerusalén vivió. Porque de alguna manera eso fue un movimiento, un cambio, una migración forzosa como pueblo. Ocurrió hacia el 597 antes de Cristo. El reino de Judá viene a ser invadido por Babilonia bajo el reinado del rey Nabucodonosor. Y muchos en Jerusalén tuvieron que partir de su tierra y vivir bajo el exilio en Babilonia. Y aquí voy a leerles la circunstancia de cómo sucedió ese contexto en la palabra, cómo lo expresa y lo que les tocó a ellos enfrentar en esa transición. Vámonos a Segunda de Reyes, al capítulo 24, versos 10 al 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Dice, verso 10, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Israel, de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Verso 13 dice, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Luego seguimos leyendo en Segunda de Reyes 24, en el verso 14, continúa la escritura diciéndonos, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, dice, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Aquí tenemos un juego de tronos donde toman a Joaquín, rey de Judá, toman a su mamá, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, toda la estructura de gobierno del reino de una nación, la desarticulan, toman el templo, toman su adoración, saquean sus riquezas. Y entonces Jerusalén tiene que vivir un desplazamiento forzado a Babilonia, a vivir en cautividad, a vivir en el exilio. Los exiliados comenzaron a vivir una vida nueva en Babilonia. Tuvieron que enfrentar ese cambio y esa nueva realidad. Estaban lejos de su templo, estaban lejos de su Jerusalén, estaban lejos de su cultura, estaban lejos de su adoración tradicional, de sus costumbres. Todas esas rutinas familiares que normalmente tenían cambiaron de un momento a otro. La forma en la que trabajaron cambió completamente. La forma de vivir a Dios cambió completamente por algo que salía de su control. Y ahí viene esa pregunta: ¿cuál fue la voz de Dios en medio del exilio? ¿Cuál fue la voz de Dios en medio de esa transición, de ese cambio, de esa nueva nación en la que no se adoraba a Dios, donde todo era diferente? Y aquí voy a leerles 5 voces distintas que vienen también desde la Escritura y desde el corazón de Dios para esas personas que vivieron en el exilio. Y es mi corazón para aquellos quizás inmigrantes que están viviendo también su proceso, y a veces estamos diciéndole al Señor: Señor, pero ¿cuál es tu voz para esto que estoy viviendo hoy?
¿Qué es lo que quieres hacer conmigo acá? A veces uno está acá y está uno confundido, no sabe uno qué dirección tomar. Y la primera voz que encuentro en la palabra de Dios, y aquí te invito a tener la escritura abierta en Jeremías 29, porque vamos a ir haciendo un pequeño desarrollo de lo que la palabra está expresada ahí. Antes de esto debemos entender que el pueblo venía de años de no escuchar la voz de Dios. Se habían alejado de esa condición espiritual donde eran sensibles a recibir la palabra, a vivir de acuerdo a lo que Dios quería para ellos. Eso lo encuentras en Jeremías 25, no te lo voy a leer. Después lo puedes consultar. Y hay un momento donde la escritura habla de que la copa de la ira de Dios llegó a su límite. Ahí encuentras que la copa de la ira de Dios llegó al punto máximo. A veces en la palabra tenemos pasajes donde se habla de la ira de Dios, el momento donde Dios dice no más, hasta aquí. Sabemos del diluvio, fue un acto de justicia. Sabemos de Sodoma y Gomorra, circunstancias donde Dios intervino en la humanidad y dijo hasta aquí. Y de alguna manera aquí en este movimiento Dios también quería participar y quería reescribir la historia, quería glorificarse sobre un plan de redención que estaba planificando en ese momento. Y ahí es cuando Jeremías entra. Él todavía está en ese momento en Judá, pero es usado para enviar un mensaje a aquellos exiliados, aquellos que se encuentran en Babilonia y que están en esa confusión de esa transición. Y vamos a empezar leyendo Jeremías 29:4, porque la primera voz que Dios les da a ellos es: yo los envié allí. En Jeremías 29:4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y aquí, mi hermano, quiero empezar con esto, porque tú dices, es que el plan fue mío, es que yo fui el que quería salir, es que yo era el que quería vivir algo diferente. No, déjame decirte, detrás de ese sentir también hubo un plan de Dios. Hubo una intencionalidad de Dios para que tú estés acá, porque la palabra de Dios nos confirma que Él dice, yo los llevé allí. A veces pensamos que fue nuestra decisión, que fue simplemente porque yo quise, que yo quería salir de mi país, que siempre tuve ese sentir. ¿Y de dónde crees que vino ese sentir? Del Señor. A veces Dios usa a los hijos, a veces Dios usa a la familia, a veces Dios usa las circunstancias. Aquí llegó a usar el rey de Babilonia y movió a su pueblo. ¿Para qué? Para llevarlo a Él. Aquí encontramos una circunstancia donde ellos viven una circunstancia obligada. Como cuando te toca obligadamente salir de Latinoamérica y venir a una nación diferente como Australia. Y fue el Señor el que dijo, yo los llevé allí. ¿Por qué? Porque ahí te estoy formando, porque ahí te estoy corrigiendo, porque es mi estrategia intencional. No es un castigo, es un movimiento con propósito, porque tengo plan en mover a mi pueblo de un lugar a otro. ¿Para qué? Para que busquen nuevamente mi voz. El pueblo estaba al otro lado muy cómodo y ya no buscaban la voz de Dios. Cuando los saca, entra ese hambre, entra esa sed. Era buscar la voz de Dios lo que Dios quería, que buscaran sus palabras, que buscaran recibir su dirección, que buscaran saber el que quería para ellos y no lo que ellos querían. Quería que la voz de Dios fuera vida en sus corazones. Así que lo primero que encontramos es que hubo un propósito y que Dios nos llevó a ese lugar. Dios nos trajo acá, dile al que tienes ahí a tu lado, Dios te trajo aquí con propósito. Y la segunda voz que viene de parte de Jeremías, a través de Jeremías, de parte de Dios, es: establezcanse en esa tierra. Leemos que la experiencia del exilio para Jerusalén, pues claramente fue confrontante como lo es la migración. Habían preguntas todo el tiempo. Seguramente ahí entre los esposos se preguntaban, bueno, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Cómo terminamos aquí? Yo nunca debía haber salido. Habían preguntas, ¿qué es lo que Dios? ¿Por qué terminé en esta circunstancia? Y hay muchas preguntas detrás de ese proceso.
Es uno de los grandes desafíos de la migración. Tú te das cuenta que en medio de ese proceso hay incertidumbre. A veces no se sabe si te sientes aquí o te sientes allá. Hay un desprendimiento familiar. Hay una lucha con el cambio de la identidad. Hay una confrontación con lo extraño, con lo nuevo, con lo distinto. Y adicional a eso hay un cansancio. Hay una preocupación constante cada día. ¿Cuántos están acá? A mí me pasó, me imagino que a ti también te pasa. Hay una preocupación, hay una carga, hay algo que como que no se descansa. Como que estamos en una circunstancia que debería ser diferente o deberíamos estar en una paz y tratamos de encontrarla. Yo tuve varios momentos en este proceso donde tuve incluso esa sensación de un vacío existencial, como que no había propósito. Y tengo que salir de mi casa y me voy a caminar a un parque y a hablar con Dios y a decirle: Señor, no me hallo, no me encuentro, no sé por qué estoy aquí. Como que la vida pareciera que carece de sentido, como que no hay nada seguro hacia el futuro. Y es un desespero y es un diálogo con Dios, decirle: Señor, ¿por qué me tienes acá? ¿Qué es lo que está pasando? Y algunos en ese proceso llegan a enfrentar depresión, llegan a enfrentar tristeza, tienen reacciones diversas. Hay quienes se aíslan y quieren no estar ahí y pierden claridad. Yo perdí claridad, algunos momentos me sentía como confuso. El vacío involucra ese extrañar a mis padres, extrañar a mi familia, las cosas que eran familiares para mí. Y cuando uno está en esos estados, ¿saben? La vida se torna como aburrida, se torna como si se perdiera el interés por las cosas que normalmente disfrutábamos. Perdemos concentración, algunos se aíslan y terminan con sentimientos de soledad, hay inquietud, hay desmotivación. Todo eso lo vivimos. Cuando uno está en el exilio, uno vive esas cosas. No sabe uno a veces qué es lo que Dios quiere, y en medio de eso está esa pregunta, y en medio de eso es donde Dios manda también su voz. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios en medio de su exilio, en medio de su proceso? Pues ese es justamente el sentir que Dios quiere, que busquemos su voz, que tengamos hambre, que tengamos sed de Él. Y aquí viene la voz de Dios en medio de esto, donde les dice: establezcanse en esa tierra. Jeremías 29, versos 5 al 7, que es lo que continúa después de la palabra de decir: yo los envío allá. Ahora les dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Verso 6 dice: casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, dice el Señor. Luego dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto es precioso. Miren, los israelitas tenían quizás pocas opciones. Habían sido forzados a ir allá a Babilonia, estaban en medio de ese exilio, y tenían la oportunidad seguramente de o adaptarse completamente a esa nueva cultura, a esa nueva nación, y olvidarse de sus raíces, de su historia, de su pasado, de su legado. Aceptar completamente esos dioses babilonios, su forma de vivir, de pensar. O quizás los israelitas, otros decían: no, podemos armar una rebelión o quizás aislarnos. Y en ese momento viene esa tercera opción, que viene la voz de Dios en medio de ese proceso. Y es donde aquí Jeremías les dice: sean humildes en el lugar en donde están. Les dice: no se rebelen. Les dice: sean de bendición, sirvan a sus enemigos, les dice. Trabajen y sean fieles donde trabajan. Pero hay algo detrás de estas líneas, y es que el Señor también les está diciendo que su victoria viva en sus corazones, que sus convicciones de fe permanezcan en el Señor y que sean más grandes que las de sus enemigos. Es decir, ellos podían estar sirviendo, pero la rebelión del Señor consistía en algo que estaba Dios trabajando en su interior, en la fe en ellos, en las convicciones de ellos. Así que Dios les está diciendo: no vivan como extranjeros de paso, vivan como ciudadanos en ese lugar,
sean de bendición en el lugar donde se encuentran. No vivan con nostalgia, no vivan con carencia de propósito. Recuerden que yo los he llamado, que yo los he movido y que hay un plan detrás. Van a orar por ese lugar, por ese país que los acoge. Van a no despreciarlo, no hablar mal de él, no criticarlo. Van a vivir con el Señor en sus corazones y ese va a ser su gozo, su victoria. Yo llegué aquí solo con mi esposa. Muchos así llegan acá. Llegamos sin hijos, llegamos sin esposa algunos, o sin esposo. Algunos llegan sin familia, sin amigos, sin casa, sin un trabajo fijo, sin idioma. Algunos llegan sin un estudio local y tienen que empezar ese proceso. Y la voz de Dios dice ahí, no os disminuyáis. No os disminuyáis. Dile al que tienes a tu lado, no nos vamos a disminuir. Vivan para establecerse, dice el Señor. Vivan para establecerse, cásense, tengan hijos, dejen que los hijos también se casen, construyan familia, multiplíquense. Dios me decía, ¿sabes, David? Eso es justamente lo que ustedes han venido haciendo. Eso es justamente lo que la iglesia ha venido haciendo. Han venido casándose. Nosotros tuvimos hijos acá, hemos trabajado acá, hemos bendecido esta tierra, hemos sido productivos, hemos conquistado un idioma, pero ¿saben qué es lo más grande que hemos hecho aquí en esta tierra? Hemos edificado la familia de Cristo. Amén. Hemos edificado su iglesia. Así que hay propósito de estar aquí. Hay una razón de ser. Dile al que tienes de tu lado, hay propósito de estar acá. Dios nos trajo con un plan. Ahora hay otra voz detrás de esto. Jeremías también les dice, en medio de esto, les dice, no escuchen a falsos profetas. Porque cuando tú llegas a una nueva nación vas a escuchar muchas voces. Dentro del pueblo y fuera del pueblo. Muchas voces, diversas. Aquí en este caso, en esta historia nos dice la Escritura que dentro del pueblo, aún de los que llegaron a Babilonia, existía diversidad de personas, tanto que algunos de ellos llegaron predicando, llegaron hablando en nombre de Dios. Otras personas se dedicaron a adivinar el futuro. Otras personas se mostraban como expertos en interpretar sueños y cada uno salía con sus ideas. Leemos en Jeremías 29, 8, 9 que dice la palabra: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Por qué? Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Es decir, uno tiene que saber qué voz está escuchando. Amén. Yo tengo que saber qué voz estoy escuchando. Y aquí cuando leo estas líneas, algo que llega a mi corazón es que había una necesidad de dirección en el corazón del pueblo. Había una necesidad de quiero saber, Señor, ¿qué estás haciendo en medio de este proceso? Quiero oír la voz tuya en el exilio. Quiero saber qué quieres decirme. Y esas eran las preguntas del pueblo delante de Dios. Aquí aquí la gente le decía, ¿qué es lo que Dios tú estás haciendo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cierto? Y desafortunadamente en esa búsqueda de respuestas, muchas personas tomaban la dirección de escuchar personas que falsamente reclamaban una espiritualidad, donde dice Dios, yo no estoy hablando a través de ellos claramente. Yo no los envié a ellos, no está mi voz en ellos, no están mis palabras ahí. Así que está bien preguntarnos, Señor, ¿qué viene hacia adelante? ¿Cuál es mi futuro? ¿Por qué me trajiste aquí? Está bien preguntarle, Señor, ¿cuál es la razón? ¿Cuáles son tus motivos? Sentirme inquieto. Todo eso está bien, pero debo saber a quién estoy escuchando. Debo saber si la voz de Dios es la voz que está dirigiéndome o hay otras voces que no lo son. Ahora, ¿tú cómo sabes si alguien realmente te está hablando de parte de Dios? Pues como sabes, un hombre, un discípulo de Dios es una persona que tiene temor de Dios, incluso a equivocarse si te llega a decir algo. Yo me paro con temor de Dios.
Porque le digo, Señor, aún lo que yo doy, Señor, que sea tuyo, no puede ser mío, tiene que ser tuyo. Y lo hago con temor de Dios. Y tú tienes que sentir ese temor si vas a escuchar a alguien que te está hablando de parte de Dios. Tienes que ver si esa persona tiene temor de Dios. Un hombre de Dios no te viene a vender nada. Un hombre, una mujer de Dios no viene a buscar la conveniencia para sí mismo. No viene a buscar ser el protagonista de lo que te quiere decir, ser el adivino, ser la solución, ser el que quiere llamar la atención. Un hombre de Dios siempre te va a llevar a la fe en Jesucristo. Un hombre de Dios siempre va a llevarte a su palabra, a tener una relación personal con Él. Así habla un hombre de Dios. Porque un hombre de Dios sabe lo que Dios ha hecho con él y por eso sabe que también lo puede hacer contigo. Porque ya ha sido procesado por el Señor. No te va a hablar desde un corazón vacío, desde la humanidad, te va a hablar de lo que Dios también ha procesado en él. Esa es la gran diferencia. Así que tienes que saber qué tipo de voz estás escuchando. Y el cuarto punto, la cuarta voz de Dios venía de Jeremías diciendo, tengo un tiempo y un plan de bienestar. ¿Tengo un qué? Un tiempo y un plan de bienestar. Aquí en la historia de Jerusalén, Dios les había declarado sus tiempos. Dios les había dicho, 70 años van a estar en Babilonia. 70 años. Y que entonces llegaría el cumplimiento de esa promesa. Jeremías 29, 11, 10 dice la Escritura, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí Dios les está diciendo, mis hijos, yo tengo un tiempo y tengo un plan sobre lo que estás viviendo. Y tú dices 70 años es mucho tiempo. 70 años es la medida promedio de una generación completa. Y Dios le dice prácticamente, yo voy a tomar esos 70 años, dile al que tienes ahí a tu lado, los procesos de Dios son largos. Así que muchos de los que llegaron a Babilonia seguramente murieron en Babilonia. Y eso no significa que la fidelidad de Dios sea quebrada, al contrario. La fidelidad de Dios no cambia por las circunstancias ni por el resultado. La fidelidad de Dios no envejece. Se trata de caminar por fe y confiar en lo que Dios está haciendo. Él permanece fiel para siempre, iglesia, amén. Pero miren lo precioso de la revelación. Fueron los hijos que crecieron en fe en el exilio los que marcaron un cambio nuevamente del rumbo de la historia. Los hijos que aunque nacieron o crecieron en otra cultura, fueron discipulados en el exilio. ¿Cuántos están acá? Ellos heredaron el corazón firme del Señor. Su espíritu permaneció en esa nueva generación. Y sabemos que del exilio se formaron líderes, se formaron profetas, se formaron restauradores tremendos, hombres y mujeres de Dios y usados por Dios. Del exilio encontramos algunos jóvenes que llegaron jóvenes, no nacieron en el exilio, pero llegaron jóvenes a Babilonia, como estos jóvenes adolescentes que fueron Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Ellos llegaron a Babilonia y esos jóvenes jamás se postraron ante la idolatría. ¿Cuántos recuerdan la historia? Ellos permanecieron de pie ante el Señor, porque tenían claras sus convicciones, tenían clara su identidad en Cristo, sabían quiénes eran y en quién habían creído. Yo me imagino a estos muchachos en ese entorno en que crecieron. Yo me los imagino aún incluso yendo a estudiar, teniendo compañeros de clase y ganándose a los babilonios para Cristo, para el Señor. Nehemías también nació y fue criado en el exilio. ¿Y cuántos conocen la historia de Nehemías? El famoso copero del rey, el restaurador de los muros de Jerusalén. Él creció en el exilio. Esdras,
un hombre de una pasión por la palabra impresionante, que fue el que llevó la restauración espiritual a Jerusalén. El profeta Ezequiel, uno de mis personajes favoritos de la palabra, que nació en el exilio también. ¿Cuántos recuerdan la historia del Valle de los Huesos Secos? Esa la narró él estando en el exilio. Dijo, aunque haya resequedad en este pueblo, se puede levantar un gran ejército por el Espíritu de Dios. Venía también de ser forjado en el exilio. Tenemos a Zorobabel, que lideró la reconstrucción del templo. Todos ellos fueron jóvenes, niños, la segunda generación que nació y levantó algo mucho más grande de lo que la primera había hecho. La mayoría de esta generación no nació en Jerusalén, no vieron el templo, crecieron en medio de ídolos, crecieron en medio de lenguas extrañas, en una cultura diferente, pero crecieron con el temor de Dios. Porque sus padres, porque la primera generación supo sembrar en ellos ese temor del Señor. Fueron forjados en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Y muchos acá llegamos quizás a Australia con sueños y queremos a veces que los sueños y los cambios se den rápido. 70 años, uy no, Señor, eso es mucho. Algunos llevan un año y ya están desesperados. Pero la verdad es que Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus propósitos. Muchas veces van más allá incluso de nuestras mismas generaciones. Yo creo en mi corazón que lo que sembramos hoy va a ser también el fruto de la cosecha del mañana. Todo ese esfuerzo que estamos haciendo, nuestros hijos van a ser la voz de Dios más adelante para otros jóvenes, iglesia, amén. Y necesitamos esos jóvenes, necesitamos jóvenes con un discurso diferente en medio de un mundo que está cambiando y que ya ni sabe para dónde va. Necesitamos jóvenes que su corazón, aún viviendo en el exilio, permanezca fuerte con el Señor, que tengan el carácter de pararse en lo que creen, en lo que son, su identidad, un carácter fortalecido en Cristo, que no se dobleguen ante las influencias del mundo, que vivan y tengan claro, Señor, en su interior esa pasión por Dios. Amén. ¿Cuántos quieren esa juventud y esa generación en este lugar? Amén. Yo la quiero, yo la anhelo. Nunca tengas en poco tu aporte espiritual como padre. Nunca tengas en poco la influencia que tú tienes sobre esos jóvenes y esos muchachos que te ven, aquí en la iglesia o fuera de la iglesia. Dios tiene planes de paz, Dios no tiene planes de mal para nosotros. Aunque la situación o la circunstancia de hoy, digamos, no parece muy difícil, o quién sabe, o no sabemos, aún detrás de eso Dios se está moviendo, iglesia. ¿Cuántos saben eso? Dios tiene visión, Dios tiene un sueño, tiene un futuro para esta iglesia, para los jóvenes. Muchos van a seguir llegando acá y van a ser restaurados y van a ser sanados y van a ser bendecidos, porque el mover de Dios va a empoderar a esa nueva generación en este lugar. Yo anhelo eso, yo sueño con eso, yo quiero eso, y esa es para mí la voz de Dios a través de esa palabra. Estamos con propósito, iglesia. Hay una razón. Y el 5 y último punto, quiero cerrar con esto. Y es que la voz de Dios a través de Jeremías también afirmó diciéndoles, se encontrarán conmigo. ¿Con quién se van a encontrar? Con el Señor. Nosotros nos vamos a encontrar con Él. El exilio puede llevarnos a muchos lugares. Puede llevarnos a dispersar nuestro corazón, a confundirnos. Y Dios permite esa experiencia, Dios permite ese vacío, Dios permite esa distancia. ¿Para qué? Para despertar la búsqueda de Dios, para despertar el deseo, el anhelo, la necesidad de su voz, el encuentro con Él. Lo está moviendo Él en el Espíritu. Creo que uno de los propósitos de nuestra iglesia es justamente eso. Uno de los propósitos aquí de nuestra iglesia es ser un lugar para buscar a Dios, para encontrarse con Él. Es ser un lugar donde yo llego a descubrir al Señor, a hallarlo, a volver mi corazón a Él, a abrir mis oídos espirituales a Él, a conectarme con Él. Hay una razón de ser por su iglesia. No es casualidad. En Jeremías 29 dice el 12 y 14, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, dice el Señor. Verso 13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de
todo vuestro corazón. Precioso. Quizás muchos lo han leído a veces suelto ese verso, pero cuando tú lo ves en el contexto, tú dices, wow, ahora entiendo. Verso 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Gloria al Señor. Ese regreso es el regreso al corazón del Padre. Es el regreso a mi relación con Dios. Es el regreso a mi adoración, a su búsqueda, a darle ese primer lugar en mi vida. ¿Cuántos saben que Dios está en todo lugar y en toda nación? Amén. Él me está hablando, diciéndome, búscame a mí. Cuando una persona, una familia, un pueblo, una iglesia, una nación lo busca, esta palabra me dice que Dios responde. Dios se acerca, Dios hace presencia. Cuando tú lo buscas con un corazón arrepentido, con un corazón que ha querido cambiar, que está rendido ante Él, que a pesar de las circunstancias tú le dices, Señor, no tengo el control y por eso te necesito. Por eso tengo hambre de ti, por eso tengo sed de ti. Cuando el pueblo fue llevado al desierto fue porque Dios les estaba diciendo, aprendan a confiar en mi dirección, aprendan a confiar en mi provisión, aprendan a descansar y a saber que yo tengo el control. Es la voz de Dios en medio del exilio. Y hoy podemos decir que el mundo es nuestra Babilonia. Y podemos decir que somos peregrinos de paso por esta tierra. Amén. Que hay un reino de Dios que nos está esperando, que es superior, del cual el Señor ya pagó la entrada con precio de sangre para cada uno de nosotros. Y vamos a llegar a ese encuentro eterno con ese Rey soberano para tener una eternidad con Él. Así que yo quiero invitarte a ponerte en este momento de pie. No sé cuál sea el momento en tu familia, no sé cuánto tiempo lleves acá, quizás llevas unos meses, quizás ya llevas algunos años. Yo sé lo que es ser inmigrante, yo sé lo que es vivir en el exilio, yo lo sé. Y he tenido días duros y he tenido días donde quisiera salir corriendo, quisiera que se inventaran ese avión que viaja en 1 hora hasta mi lugar, pero no lo han inventado. Me toca estar acá. Y mientras estoy acá estoy buscando la voz de Dios, estoy viviendo los propósitos de Dios y en eso estoy llenando mi vida de gozo, de pasión, de propósito, de sentido. Todo lo demás, que si tú quieres una visa, que si tú quieres un trabajo, que si tú quieres una esposa, lo que sea, son cosas que ya llegan por añadiduras. Pero si en tu corazón está esa convicción de saber quién es Dios para ti, de saber que Él tiene planes para ti, de saber que no te trajo aquí porque sí, por casualidad. Si tienes esa convicción, déjame decirte, hay esperanza, hay poder, hay diferencia, hay cambio, hay metanoia, hay cosas extraordinarias que Dios está haciendo, hay poder de Dios, su espíritu va a fluir de una manera sobrenatural en este lugar. No mires la circunstancia, no mires la tormenta, no mires lo que está pasando alrededor, pon los ojos en Él. Pon tus oídos a su voz, deja que Él te hable, que te diga. Lee la palabra y escucha con tus ojos cerrados desde tu alma. ¿Qué es lo que me estás diciendo con esto a mí? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué era lo que no estaba haciendo allá y por eso me traes aquí para que ahora sí lo haga? Quizás allá no orabas, aquí Dios te está diciendo, habla conmigo. Quiero un encuentro personal contigo, quiero tener intimidad contigo, quiero que me conozcas. Vamos a orar en este momento, quiero invitar a inclinar tu rostro. Padre, Señor de gloria, Dios, en esta tarde, Jesús, yo rindo mi corazón como uno más que anhela, Señor, salir del exilio, Señor. Como uno más que anhela, Señor, por la redención y la gracia tuya, Señor, sentirme en la bendición de tu Espíritu, de saber que estoy en un cielo y una tierra nueva delante de tus ojos, Señor. Hoy quiero rendir mi corazón sabiendo que tú eres grande, Dios, que tú eres poderoso, que no estoy aquí por casualidad, que estoy aquí porque tú has hecho un plan divino desde siempre, Señor.
Y hoy estoy aquí porque quiero escuchar tu voz. Y dile que, Señor, hoy escucho tu voz, hoy escucho tu dulce susurro ante mis ojos y ante mi corazón, Señor. Hoy quiero levantar el vuelo en el Espíritu y confiar en lo que tú estás haciendo en mí en este lugar. Hoy quiero vivir en esta tierra como mi nación, Señor. No como si tuviera un pie aquí y otro allá, Señor, sino encontrarme contigo aquí, Señor, será mi nación. Será mi visa, será mi bendición, Señor. Yo sé que tú me has traído a este lugar, Dios. Yo sé que tú has permitido que desde pequeño, Señor, hayas movido cosas, circunstancias, situaciones. Y no estoy aquí porque sí, estoy porque tú me plantaste, me trajiste, me moviste. Ayúdame a establecerme, ayúdame a ver esta tierra como mi nación. Ayúdame a activar mi fe, Señor. Que la voz tuya sea la que yo pueda endulzar, Señor, en mi corazón y en mi interior, Señor. Aquieta esas voces de mentira, Señor, esas voces que vienen del temor o aquellos engaños espirituales donde no estás tú, Señor. Quítalos de en medio y déjame oírte a ti, Jesús. Quiero oír tus susurros, Señor. Quiero escucharte, quiero enamorarme de ti, vivir como un enamorado. Un enamorado no pelea por donde está, solo vive feliz donde está, Señor. Y quiero ese amor en mi corazón, quiero esa llenura tuya, Dios. Tengo un tiempo y un plan para ti, dice el Señor. Hoy, Señor, descanso en tu tiempo perfecto y quiero encontrarme en este momento contigo. ¿Cuántos quieren un instante en la intimidad de Cristo? ¿Cuántos quieren un instante delante de su trono en este momento? Vamos a adorarle y vamos a tener ese momento de intimidad con el Señor. Yo te invito a que seas tú, Él y tú. No mires a izquierda, a derecha, míralo a Él. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Yo quiero invitar un momento a aquellos que llevan menos de 2 años acá. Menos de 2 años. Alcen sus manos un momento. Alcen sus manos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Menos de 3 años. Ok. Yo quisiera que los que llevamos más tiempo, si quieres acercarte está bien. Si quieres acercarte, si estás empezando tu proceso. Los que llevamos más tiempo. ¿Cuántos llevan más de 10 años acá?
Ok, necesito que esos sean intercesores en este momento, ok, sobre esos que están empezando el proceso. Y quiero invitar al frente a aquellos que llevan poco tiempo, que sienten que quizás llevan un tiempo corto y que como que el proceso está... Pasen al frente, pasen al frente. Y los demás quisiera invitarlos, los que están detrás, vamos a orar, vamos a cubrirlos a ellos. Quiero invitarte a inclinar tu rostro un momento. Si tú estás aquí al frente, yo sé que lo estás haciendo con un corazón rendido. Quizás el Señor te habló el día de hoy, escuchaste tu voz, la necesitabas oír en este momento. Yo te invito a inclinar tu rostro y vamos a orar por ellos. Los demás vamos a extender las manos, vamos a decir: Señor Jesús, en este día, Señor, pedimos una bendición de tu Espíritu sobre este pueblo, Señor. Padre, tú solo sabes y conoces, Dios, lo que es vivir, Dios, en una nación distinta, en una nación donde nos hemos tenido que desprender de nuestras tierras, de nuestras raíces, Señor. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que tú les des una fortaleza en el día de hoy, Señor, a ellos, sobrenatural. Hermano, yo te pido que intercedas a aquellos que están detrás de ti, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo hoy los llene, que la unción de tu Espíritu Santo hoy los levante. Padre, llévate en este momento todo cansancio, toda incertidumbre, toda duda respecto al futuro, Señor, todo agotamiento, Dios, del proceso, Señor. Padre, si ellos han sentido el proceso largo, Dios, hoy que en sus corazones se acorte el tiempo, que la confianza en ti aumente de forma sobrenatural, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido que la voz tuya venga sobre ellos, que confirmes cosas, Dios, a través de tu palabra, que los alimentes tú mismo, que tú los pastorees, Señor. Tú eres el pastor de pastores, Dios. Llévalos, Dios, llévalos de tu mano, Señor. Enséñales el propósito por el cual están aquí, Señor. Sé que hay planes, dile al Señor, sé que hay planes sobre mi vida, Señor. Sé que hay planes sobre esta tierra, sobre ese movimiento. Sé que hay planes tuyos para mi corazón. Hoy en el nombre de Jesús oramos, Dios, para que tú reveles planes, reveles propósito, reveles, Señor, cosas grandes, Dios. Tú has dado talentos a cada uno de tus hijos. Tú has dado dones, tú has dado cosas especiales, Señor. Eso no es en vano, dice el Señor. Hay razones por las cuales te he entregado eso. Hay razones por las cuales hay ese anhelo en tu corazón. No es casualidad que hoy estés acá. Hoy dile: Señor, recibo tu palabra para tus planes. Recibo, Señor, lo que me estás dando para el día de hoy, Señor. Ensancha mi corazón a tu gozo, ensancha mi corazón y la fuerza de mi fe para mis convicciones, para saber, Dios, que puedo ser aún un joven con carácter, aún un joven con determinación en mi corazón, en mi espíritu. Dile: Espíritu Santo, tócame en este momento. Date un instante y deja que el Espíritu Santo, si Él te quiere ministrar, no lo apagues, deja que Él te ministre. Si quieres llorar, llora. A veces hay que romper nuestro corazón, a veces hay que dejar que Él rompa nuestra vasija. Déjalo que Él te ministre. No lo detengas, no te olvídate de que quién está a la izquierda, a la derecha. Date un instante, vamos. Que tu Espíritu me guíe sin Habla con Él. Él quiere un encuentro contigo. Habla con las barreras a donde tú me llames. Más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras
somos, Señor. hasta el Al final, final. iremos a casa. Hasta el final. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por tu ministración, Espíritu Santo. Padre, gracias. Dale un momento al Señor en tu corazón. Dile gracias, Jesús, gracias. Gracias porque tú no te olvidas de mí. Gracias porque justo, Señor, justo aquí siento en mi corazón decir esto. Aquí hubo algunos que estaban pidiéndole una voz al Señor esta semana, como que algo querían. Siento eso, como que querían que Dios les hablara por algo. Y déjame decirte, este mensaje vino del corazón de Él para tu vida. No es casualidad, no es casualidad. Dale gracias, dile gracias, Señor. Gracias porque hoy me levanto, Señor. Hoy estoy aquí por a ti, Señor. Hoy estoy aquí para adorarte a ti, para exaltarte a ti, para glorificar tu nombre, Jesús. Tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres precioso, Rey. Date un momento para adorar a tu Señor, iglesia. Date un momento para exaltar su nombre. Bendícelo, dile, Señor, te adoramos, Jesús. Esta es tu casa, Jesús. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, dile gracias, gracias. Bendito seas, Jesús, bendito seas nuestro Señor, bendito seas. Recibe toda adoración, Señor. Gracias, Señor, gracias por ser parte de este servicio, por acompañarnos, Espíritu Santo. Gracias porque tú, Señor, tú nos estás llevando con bien, Señor, y descansamos en tu palabra, en tus promesas, Señor. Descansamos en lo que hoy nos has dicho, Señor. Gracias, Rey. Dile gracias, date un momento, dile gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor bendito. En el nombre